Hola y bienvenidos a otro capítulo de la serie Leviatán. De hecho, probablemente el último capítulo, si es que no se alarga mucho, y si no, el penúltimo capítulo. Ya estamos terminando con esta serie. Y estamos en la sección de Leviatán escatológico. Espero que el video anterior, el capítulo anterior, no haya sido muy complicado de entender. Hemos visto cómo Dios compara a cierto reino con un dragón, específicamente al reino de Egipto. Y este reino de Egipto lo veíamos representado o incluido junto con otro grupo de reinos. Esta era una profecía del Antiguo Testamento, una profecía que ya se cumplió, que nos mostró cómo Egipto fue llevado en cautiverio por Nabucodonosor, más o menos en el mismo tiempo que Jerusalén. Y posteriormente, después de 40 años de cautiverio, fueron regresados a su tierra. Sin embargo, veíamos que esta profecía podría tener una doble aplicación, puesto que se mencionaban ciertos reinos que no tienen otra forma de aparecer ahí más que en un contexto de Armagedón, guerra final de Apocalipsis, como Mesec y Tubal. Entonces, la conclusión final del capítulo anterior es que Egipto va a tener un rol similar al que tuvo en ese momento, y como nos lo describe Daniel, el profeta Daniel, en el capítulo 11, versículos 40 al 45, Egipto va a ser saqueado por el rey del norte. Si ustedes vieron o van en el contexto de lo que se ha presentado aquí, Egipto ya pasó un poco por eso, en lo que fue la llamada primavera árabe. Sin embargo, estamos esperando un cumplimiento más evidente, más fuerte de eso. Un cumplimiento que se refleje junto con la profecía que estudiamos en el capítulo anterior de Ezequiel. Continuando con el tema de Leviatán, ahora vamos a ver a Isaías 13, que es una profecía sobre Babilonia. Profecía sobre Babilonia revelada a Isaías, hijo de Amós. Levantad bandera sobre un monte alto, alzad la voz a ellos, alzad la mano para que entren por puertas de príncipes. Yo mandé a mis consagrados, asimismo llamé a mis valientes para mi ira, a los que se alegran con mi gloria. Estruendo de multitud en los montes, como de mucho pueblo, estruendo de rugido de reinos, de naciones reunidas. Jehová de los ejércitos pasa revista a las tropas para la batalla. Vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos, Jehová y los instrumentos de su ira, para destruir toda la tierra. Esto podríamos pensar que, aunque es una profecía ya cumplida del Antiguo Testamento, tiene una aplicación a futuro, como la anterior. Ya veremos por qué. Esta profecía es contra Babilonia, y sobre ella vienen los ejércitos de Jehová para destruir toda la tierra. Aullad, porque cerca está el día de Jehová. Vendrá con asolamiento del Todopoderoso, por tanto toda mano se debilitará, y desfallecerá todo corazón de hombre, y se llenarán de terror, angustias y dolores se apoderarán de ellos, tendrán dolores como de mujer de parto. Esto Apocalipsis lo retoma mucho en el sentido de una cristofanía, una aparición de Cristo. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero con sus rostros de llamas, está hablando poéticamente. He aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Esto pasa en Apocalipsis 20, cuando la tierra queda totalmente desolada y desierta de vida humana. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Jesús habló de esto, y de hecho esto, si lo recordamos, está en la profecía contra Egipto. Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. A lo largo de esta serie hemos hablado de cómo el Leviatán es el demonio de la soberbia, o de la envidia. Según Job, el Leviatán es el que se ensoberbece, el rey que se pone sobre todos los soberbios. Pero aquí Dios nos dice que él va a abatir la altivez de los fuertes, si pensamos en el Leviatán como un demonio. Pero recordemos que Cristo, como el auténtico Leviatán, el auténtico dragón, es el que humilla y se pone por sobre los soberbios. Haré más precioso que el oro, fino al varón, y más que el oro de Ofir al hombre, porque haré estremecer los cielos, y la tierra se moverá de su lugar.
en la indignación de Jehová de los ejércitos y en el día del ardor de su ira. Y como gacela perseguida y como oveja sin pastor, cada cual mirará hacia su pueblo y cada uno huirá hacia su tierra. Cualquiera que sea hallado será alanceado. ¿Por quién será alanceado? Recordamos a Habacuc. Dice que, veamos el contexto, ¿no? Imaginemos. Aquí nos dice que todos van a huir de la indignación, del ardor de la ira de Jehová, como si fueran gacelas, como ovejas sin pastor. Y el que sea hallado será alanceado. No nos dice Apocalipsis que viene Cristo y los malos dicen a las peñas, cubridnos. De hecho, esto Isaías tiene otros pasajes donde lo dice así literalmente. Cúbranos las piedras y a las montañas caigan sobre nosotros, etcétera, etcétera. Están huyendo de la presencia del Cordero, pero cualquiera que sea hallado será alanceado. Dice Habacuc 3, y cuando nos recordamos lo que se ha presentado aquí de Habacuc 3, nos habla del costado alanceado, traspasado de Cristo, que emana rayos como si fueran lanzas de luz, y cualquiera que sea hallado será alanceado. Lo que estamos viendo aquí literal es el auténtico Leviatán, Cristo Jesús, en su venida, pero en un contexto de guerra, porque aquí dice que las naciones se reunieron para traer asolamiento, sus tropas de batalla. Podríamos pensar en primera instancia que sean los ángeles, porque así es la manifestación de la venida de Cristo. Sigamos viendo. Cualquiera que sea hallado será lanceado, y cualquiera que por ello sea tomado caerá a espada, la espada que sale de su boca según Apocalipsis. Sus niños serán estrellados delante de ellos, sus casas serán saqueadas y violadas sus mujeres. Ahora, aquí cambia un poco el sentido, porque esto ya no aplica exactamente a la venida de Cristo. Recordemos, nos está hablando de unas tropas, que en primera instancia podríamos pensar que son las tropas celestiales, pero cuando sigamos leyendo, vamos a ver de qué se trata. Aquí nos habla de que serán estrellados unos niños. Esto pasó cuando Babilonia invadió Jerusalén. Literalmente estrellaron a los niños en las paredes, pero después la Biblia nos habla cómo a Babilonia, por hacer eso, les iba a pasar lo mismo. He aquí, yo despierto contra ellos a los medos. Y aquí está la clave. Esta es la profecía, el castigo, el juicio que Dios trae sobre Babilonia. Ya se cumplió en un pasado. Y lo que leímos aquí anteriormente, que aplicamos a la venida de Cristo, en su momento se cumplió de una manera poética. El sol y la luna no se oscurecieron tan literalmente. No venía la ira de Dios a sacudir la tierra tan literalmente, sino más como algo poético. Sin embargo, esto tiene una doble aplicación. Y cuando estamos hablando aquí de los medos, estamos hablando del imperio medo que conquistó en su momento a Babilonia. Si aplicamos esta profecía a futuro, que muchos dirán, no es lo más correcto, vimos en la anterior. Nos habla de Mesec y Tubal, que estaban presentes acaso cuando Babilonia fue contra Egipto. No, realmente no. Mesec y Tubal es Rusia. En este momento tiene una aplicación a futuro. Bueno, si se levantaran los medos como lo hicieron en antaño, el imperio medo-persa, pues estaríamos viendo lo que fue el imperio medo en esa época. ¿Y a qué países corresponde? Bueno, tal vez diríamos Afganistán, Pakistán, pero principalmente a Irán. ¿Podría ser que Irán entre aquí? Bueno, lo vimos en el capítulo anterior. Allí está Elam. Elam sí es Irán. Pero sigamos viendo. He aquí yo despierto contra ellos a los medos, que no se ocuparán de la plata ni codiciarán el oro. Con arco tirarán a los niños, y no tendrán misericordia del fruto del vientre, ni su ojo perdonará a los hijos. Esto directamente describe muy curiosamente el carácter de la yihad. Así como pasó en el Antiguo Testamento, que ya se cumplió contra la Babilonia literal, va a pasar con la Babilonia espiritual. Y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. Es interesante porque en la Biblia se nos habla de una ciudad que en sentido espiritual es Sodoma y Egipto, en la cual murió nuestro Señor. No nos tomaría mucho tiempo explicar a fondo todas las conexiones intrincadas que hay. Sin embargo, Sodoma y Egipto, en sentido espiritual, cuando vemos a la luz de la profecía bíblica, de la interpretación adventista, nos habla de Francia. ¿Será que Irán y Francia tendrán en algún momento problemas? Pero más allá, donde fue crucificado nuestro Señor, que aparte de cumplirse en Francia de una manera literal, ser Sodoma y Egipto, y el lugar donde murió nuestro Señor también es Jerusalén, que actualmente tiene curiosamente problemas con Irán. ¿Será que realmente Babilonia
la Babilonia espiritual, porque cuando pensamos en la Babilonia espiritual, pensemos como desde la perspectiva adventista en la Iglesia Católica. Sin embargo, como hemos visto en la otra serie de este canal, en la otra lista de reproducción que recomiendo que vean, también se aplica a Jerusalén. Y casualmente, Jerusalén es el objetivo de Roma. Entonces, lo que la Biblia de alguna manera nos está diciendo aquí es una implicación entre lo que es Europa, Francia, Roma, que a nivel histórico son muy importantes y en la profecía adventista, pero junto con Jerusalén. Y contra ellos, Dios está levantando a los medos, al imperio persa o al actual Irán. Nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación, ni se levantará allí tienda el árabe, ni pastores tendrán allí majada, sino que dormirán allí las fieras del desierto. Y sus casas se llenarán, allí habitarán búhos, allí saltarán las cabras salvajes, los sátiros, ya hemos visto esto. Babilonia se vuelve habitación de demonios, ha caído Babilonia, esta es la caída de Babilonia. Y pensemos de una manera ahora más literal, de una manera plana y llana. Nos está hablando de Sodoma y Gomorra en sentido espiritual, que es directamente Francia. Nos está hablando de Babilonia, que en sentido espiritual es el papado, Vaticano, Roma. Si Dios levanta contra ellos los medos, dígase Irán, y cae Babilonia, como dice Apocalipsis 18, que de hecho dice que se le pague el doble, hay que entender que según las mismas profecías católicas, el Vaticano va a sufrir una persecución y prácticamente una destrucción. ¿Cuál va a ser el pretexto para mover la sede papal a Jerusalén si no sería la destrucción de la Santa Sede en Roma? Para que ese lugar se vuelva una habitación de demonios, donde donde habiten los búhos, símbolo que ya hemos explicado, satánico, etcétera, etcétera, sociedades secretas. Allí saltarán las cabras salvajes o los sátiros, un símbolo demoníaco que ya hemos explicado desde los primeros episodios de esta serie. Allí en sus palacios aullarán hienas y dragones, símbolo también de demonios. En sus casas de deleite, cercano está a llegar su tiempo y sus días no se alargarán. Resumen de esto, al parecer la Biblia nos está indicando que Irán o países árabes de esa zona van a destruir la Santa Sede y probablemente también van a hacer una incursión militar en Francia. Isaías 34, Jehová contra las naciones. Acercaos naciones, juntaos para oír, y vosotros pueblos, escuchad, oiga la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que produce, porque Jehová está airado contra todas las naciones, e indignado contra todo el ejército de ellas, las destruirá y las entregará al matadero, y los muertos de ellas serán arrojados, y de sus cadáveres se levantará hedor, y los montes se disolverán por la sangre de ellos, y todo el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo su ejército como cae la hoja de la parra, y como se cae la higuera. Rápidamente, esta descripción de que se disuelven los cielos como un libro, se enrollan, cae el ejército como hojas de parra y de higuera, nos hablan de la segunda venida, eran señales de la segunda venida. Si Dios nos está hablando de una indignación, de una guerra contra las naciones, pues directamente estamos hablando de un conflicto militar. Ya hemos hablado de Armagedón como un conflicto militar literal, y Cristo viene en ese conflicto militar, como lo dice aquí claramente Isaías 34. Porque en los cielos se embriagará mi espada. He aquí que descenderá sobre Edom en juicio, y sobre el pueblo de mi anatema. Miren qué curioso. ¿Dónde aparecerá Cristo posiblemente? Sobre Edom. Eso es la zona de Jordania, más o menos. Por ahí será el juicio final. Llena está de sangre la espada de Jehová. Engrasada está de grosura, de sangre de corderos y de machos cabríos, de grosura de riñones, de carneros, porque Jehová tiene sacrificios en Bosra y grande matanza en tierra de Edom. Y con ellos caerán búfalos y toros con becerros, y su tierra se embriagará de sangre y su polvo se engrasará de grosura. Esto ya lo explicamos en capítulos anteriores. Cristo ya sufrió esta paga, Cristo ya es esa espada que se llenó de sangre, porque Cristo es la espada, la palabra. Es esa espada que se llenó de sangre y de grasa en todas esas heridas que tenía en su cuerpo. Sin embargo, a los que no aceptan, a los que deciden persistir en su pecado, Él viene a aplicarles exactamente ese mismo castigo. El sacrificio por el pecado simbolizaba a Cristo tomando nuestro lugar, pero nosotros podemos pagar nuestro pecado muriendo por nuestro pecado.
Entonces nos convertimos en esos sacrificios. Jehová tiene sacrificios en Bosra y grande matanza en Edom. Esto directamente, de una manera literal, nos está hablando de la zona de Jordania. Cuando haya un Armagedón en el valle de Jezreel, en el valle de Megiddo, y cuando aparezca Cristo por segunda vez y tenga una grande matanza en la tierra de Edom. Quiero mencionar esto, porque es día de venganza de Jehová, año de retribuciones en el pleito de Sión. Directamente, es día de la venganza. Ese día ya se cumplió en el año 31, en la Pascua, cuando Cristo murió. Pero el día de la venganza y de la retribución para los que no aceptan ese sacrificio también va a llegar. ¿Cuándo? 2031. En 2031, en la fiesta de tabernáculos, que es cuando Cristo vuelve. Y la guerra va a estar un poquito previa. Cristo va a llegar durante esa misma batalla. Quiero poner este libro de un tal profeta Cero, no vamos a profundizar eso, que habla del apocalipsis en el 2031. Es curioso porque esta fecha no nos la inventamos nosotros, a esta fecha llegamos bíblicamente ya en la serie paralela de esta, la serie de las venas de la historia, explicamos a profundidad el tema del 2031 como la fecha del fin del mundo y de la segunda venida de Cristo. El día y la hora nadie lo sabe. Hay que leer bien la Biblia. Hay que leer bien la Biblia. No lo sabe ni el Padre ni el Hijo, no lo sabe el Hijo. Es divino. Y no lo sabe nadie, ni el Hijo, sino solo los ángeles. No lo sabe ni el Hijo ni los ángeles. Pero si realmente Cristo como el Hijo lo sabe, también lo sabrán los ángeles, etcétera, etcétera. Aquí hay todo un rollo que explicar, que no es el propósito de este video. Sus arroyos, bueno, el punto es que hay un año, de hecho aquí directamente para no hacernos bolas, la Biblia nos dice, hay un día de la venganza y hay un año de retribuciones en el pleito, en esa batalla de Sión, en esa batalla por esa tierra. Y ese año que dice la Biblia que hay es 2031. El día y la hora nadie lo sabe, tampoco estamos diciendo ni día ni hora, estamos diciendo que hay un año. Y sus arroyos se convertirán en brea y su polvo en azufre y su tierra en brea ardiente. No se apagará de noche ni de día, perpetuamente subirá su humo, de generación en generación será asolada, nunca más pasará nadie por ella. Mira, el tormento eterno es el infierno, hay que estudiar más. Esto no va precisamente por ahí, pero no es el propósito explicarlo a fondo. Se adueñarán de ella el pelícano, el erizo, la lechuza y el cuervo morarán en ella, se extenderá sobre ella el cordel de destrucción y niveles de asolamiento. Llamarán a sus príncipes príncipes sin reino y todos sus grandes serán nada. Otra vez vemos el asolamiento similar a cómo van a dejar a Babilonia. En sus alcázares crecerán espinos y ortigas y cardos en sus fortalezas y será morada de dragones. Ahora precisamente estos capítulos los mencionamos por esto, porque es morada de dragones. Y patio para los pollos de las avestruces. Las fieras del desierto se encontrarán con las hienas, y la cabra salvaje o el sátiro gritará a su compañero. La lechuza también tendrá allí morada y hallará allí para sí reposo. Lo que estamos viendo es este escenario desolado que se convierte en habitación de demonios, pero esto es en el asolamiento de la tierra. Cuando Cristo viene a hacer un juicio sobre Edom y Bosra, en ese gran día de la venganza, en ese año de retribuciones 2031, cuando por cierto van a caer las plagas finales. Allí anidará el búho, pondrá sus huevos y sacará sus pollos, y los juntará debajo de sus alas. También se juntarán allí buitres, cada uno con su compañera. Inquirid en el libro de Jehová, y leed si faltó alguno de ellos. Ninguno faltó con su compañera, porque su boca mandó y los reunió, su mismo espíritu. El Espíritu Santo aparece aquí, ya hablamos de la Trinidad. Y él les echó suertes, y su mano les repartió con cordel, para siempre la tendrán por heredad. De generación en generación morarán allí. Ahora, esto que se convierte en guarida de toda ave inmundo y de espíritu inmundo, aunque se aplica a los demonios, recordemos que en la tierra nueva, pues la tierra también será para los animales, ¿no? Entonces esa zona será habitada al final por animales literales. Y nos recuerda también un capítulo 19 de Apocalipsis, la gran cena del Señor, donde después de la segunda venida, que por cierto se cumple precisamente así, Cristo viniendo vestido de rojo a batallar con Bosra, con Edom, con sus vestidos como de sangre. Esto es paralelo. Este capítulo 34
es paralelo con Isaías 63 y es paralelo con Apocalipsis 19. En ese capítulo nos habla de la cena del Señor, donde Dios llama a todas las aves a comerse, pues, a los malos que murieron en Armagedón. Vamos a dejar el capítulo aquí para que no se alargue, y en el próximo vamos a ver los juicios de Jehová contra Babilonia, pero en la versión de Jeremías, porque nos va a ampliar un poquito más el asunto de los medos que ya vimos. El resumen de aquí es, y saben que en el capítulo anterior mencioné que a Babilonia se le compara con un dragón, con un leviatán. Mi error fue asumir en el capítulo anterior que ya lo había dicho. El problema de tener las conferencias preparadas desde hace tanto tiempo es que se me olvida un poco el orden, y eso lo voy a presentar aquí. En resumen, Egipto va a tener un papel importante como una nación conquistada y saqueada por la Babilonia espiritual y sus aliados, los poderes de los reyes del norte, Vaticano, Estados Unidos, el occidente en general. Eso en cuanto a Egipto, y Egipto representado por un dragón, un leviatán. Tenemos a Cristo como un leviatán ejecutando un juicio final sobre Babilonia mediante los medos, que en este caso los medos viene siendo, al parecer, Irán. Y bueno, Cristo como un leviatán también ejecuta los juicios, perdón. Entonces tenemos a 3 leviatanes: Egipto, Cristo, y en el próximo capítulo vamos a ver a Babilonia como un leviatán, pero un leviatán atormentado por los medos, que vendría a ser otra vez Irán. Lo veremos próximamente. Y bueno, esta serie ya prácticamente va cerrando aquí. Nos vemos en el próximo capítulo.